Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí de vuelta en esta sección que estamos llevando a cabo sobre la fisiología respiratoria, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema 4 sobre el transporte de gases. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar diciendo el transporte de oxígeno a los capilares. Bueno, el oxígeno es uno de los gases más importantes, ¿no? Y con el que nosotros podríamos decir que funcionamos, ¿ok? Entonces, quiero que entendamos dos conceptos antes. Tenemos la PO2 alveolar, que vendría a ser la presión de oxígeno en el alveolo, que va a corresponder a 104 mililitros de mercurio. Y también tenemos a lo que es nuestro capilar, que va a establecer conexión con el alveolo y de esta manera van a poder premeditar la hematosis. Entonces, recordemos de que la trayectoria anatómica desde de las arterias pulmonares pues, va a partir primero del ventrículo derecho, va a subir a lo que están los pulmones y de ahí va a ir poco a poco reduciéndose hasta el punto de convertirse en un capilar. Entonces, el detalle aquí es de que este capilar va a volver a retomar su forma, pero va a salir como vena, la vena pulmonar, que son cuatro. Estas venas pulmonares van a ir directamente al corazón y se van a establecer contacto con la aurícula izquierda. Eso todo el mundo, eso ya lo sabemos. Entonces, acá lo peculiar es de que el extremo arterial, o sea, la que viene por parte de las arterias pulmonares, va a traer oxígeno en muy bajas cantidades, ¿no? Y ya también como productos de desechos también en cantidades altas. En otras palabras, va a traer sangre venosa, lo cual contradice, ¿no? ¿Cómo va a traer una arteria sangre venosa? Bueno, así es. Y también va a ser lo mismo, las venas pulmonares van a llevar consigo sangre arterial. Algo contradictorio, lo sé, pero es cuestión de agarrarle el truco. Entonces, entendiendo estas definiciones, vamos a poder entendernos mucho mejor. Entonces, la sangre venosa en el extremo arterial está llegando pues, con oxígeno bastante bajo, de 40 mililitros de mercurio. Y en el extremo venoso, bueno, al producirse ya la hematosis, que ya lo vimos en anteriores capítulos, va a restaurarse a un estado de 104 mililitros de mercurio. ¿Ok? Eso ya va a ir al extremo venoso. Esta es la curva con la que se está oxigenando y el proceso que se da la hematosis. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo se da este transporte, no? Ese transporte se da justamente por lo que es la molécula de hemoglobina. La hemoglobina puede transportar el oxígeno justamente en su forma oximoglobina, como lo podemos ver en las imágenes, ¿no? La oximoglobina se va a alojar justamente en el grupo hemo, que también lo vemos en videos que tenemos subidos al canal. Entonces, ¿qué otras formas tenemos nosotros de transportar el oxígeno? Pues tenemos, aparte de la oximoglobina, tenemos al oxígeno disuelto en plasma, que va a corresponder al 3% de la cantidad total de oxígeno. Bueno, esas dos formas van a constituir lo que es el transporte de oxígeno. Bueno, vamos a seguir viendo otros peculiaridades, otras características. Es que justamente hay en la estructura molecular de la hemoglobina, ya que tenemos tres tipos, la hemoglobina A1, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F, que corresponderá a la hemoglobina fetal. Y bueno, sus diferencias que ya sabemos, que son de dos cadenas alfa, dos cadenas beta, en el caso de la HbA1. En el caso de la HbA2 va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas omega. Y bueno, en el caso de la fetal va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. ¿Ok? Listo. Y aquí podemos ver a los costados los porcentajes de abundancia en el cuerpo. Pero algo que quisiera poner en claro es de que la HbF va a tener mucho más afinidad por el oxígeno que por la HbA1. Esto de la afinidad es un concepto que lo voy a ir detallando a lo largo de este video. Sigamos. ¿Te acuerdas que te mencioné en un inicio sobre el transporte, ¿no? La hematosis que ha ocurrido para el oxígeno? Bueno, es justamente lo que vamos a revisar ahora en las modificaciones de la PO2 sanguíneo. Bueno, entonces, tú tienes tu extremo arterial, está llegando con sangre venosa. Sangre venosa correspondiente, ¿no?, al sistema sistémico. Va a llegar con 40 mililitros de mercurio y luego va a sufrir el proceso de hematosis, representándose en esta curva, ¿no?, que estás viendo, al punto de llegar a 104. El detalle es de que se va a mantener en 104
cuando ya abandonan los capilares pulmonares, pero va a sufrir una disminución. Una disminución, ¿por qué? Ahora te voy a explicar por qué. Bueno, esta sangre que llegó, que es sangre, bueno, de las venas pulmonares, que es sangre arterial, va a estar llegando con 104 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa? Esta sangre se va a desviar, se va a derivar hacia la circulación bronquial y va a vascularizar principalmente aquellos tejidos profundos de los pulmones, ¿no? A los que no se puede llegar fácilmente y tampoco hay una irrigación completa. Entonces, cuando esta sangre, ¿no?, va a salir, ya una vez que haya irrigado, va a salir de nuevo, ¿no? Va a ir reintegrarse a lo que es el transporte, ¿no?, la circulación. Pero ¿cómo lo va a hacer? Ya como PO2 de 40 mililitros de mercurio, porque ya ha sido utilizada. Entonces, esa sangre se va a combinar con la que inicialmente era de 104 y por lo tanto va a representarse como, bueno, una disminución de lo que era en un inicio, lográndose de esta manera aproximadamente entre 98 a 96 milímetros de mercurio, y esta es la que llega hacia el corazón y positivamente a ser repartida a todo el cuerpo. Es por eso que ya corresponde a la sangre arterial sistémica, va a llegar a los capilares sistémicos, se va a repartir a los tejidos y bueno, los tejidos van a volver a repetir el ciclo, ¿no? Van a volver a dar sangre venosa sistémica y se va a volver a repetir. ¿Ok? Listo. Veamos otro concepto bastante importante, que es la cooperatividad alostérica. Y esta propiedad va a referir a que, bueno, a la unión de la molécula del oxígeno, bueno, a una subunidad de hemoglobina. Esta cooperatividad alostérica se relaciona íntimamente con lo que es la afinidad. Ahora vamos a ver por qué. Hay dos tipos de cooperatividad alostérica. La primera de ellas es la simétrica y concertada, pero lamentablemente esta no existe en el humano. Esta simétrica concertada, bueno, y concertada se va a caracterizar, bueno, inicialmente por un estado T, que corresponde a una desoxihemoglobina, o sea que no tiene oxígeno, bueno, en dos palabras, un estado tenso, y luego, tras la interacción con el oxígeno, se va a convertir en un estado R, sin pasar por estadios intermedios. De frente va a ser oxihemoglobina, con, bueno, obviamente, por la redundancia, con oxígeno y en un estado relajado. Pero como te voy diciendo, esto no existe en el humano. Lo que sí existe es la asimétrica y secuencial, que, bueno, justamente también va a tener un estado T, pero el detalle es de que esta va a tener estadios intermedios. Hasta el último, que va a corresponder a una unión por completo de 4 moléculas de oxígeno a la hemoglobina, que va a representar por fin lo que es el estado relajado, exhemoglobina o con O2. ¿Ok? Listo. Entonces, esta afinidad, como te voy diciendo, es un término que ya te vas a ir familiarizando poco a poco. Es bastante importante porque inicialmente, cuando la hemoglobina está en un estado de sin oxígeno, rechaza al oxígeno. Es muy difícil que se una. Pero cuando lo hace, va a sufrir un cambio conformacional. Un cambio conformacional que poco a poco va a ir aumentando su afinidad por el oxígeno. Es por eso de que va, así como hubo una, van a haber dos. Y estas dos también van a arrastrar a la otra. Y bueno, de alguna manera va a ir incrementando la afinidad al oxígeno por parte de la hemoglobina. ¿Listo? Lo tenemos. Veamos otro concepto importante que viene a ser la curva de disociación de la hemoglobina. En este caso van a haber diferentes disvisiones, como tanto para la derecha como para la izquierda. Y acá vamos a ver un efecto bastante conocido, que vendría a ser el efecto Bohr. A grandes rasgos, este va a describir, bueno, cómo el pH y la concentración de dióxido de carbono van a influir directamente en lo que es la afinidad de la hemoglobina. Acá lo puse un poquito más, un poco más textual, que, bueno, no está mal de recalcarlo, que vendría a ser que el pH disminuye, ¿no? La afinidad por el oxígeno de la hemoglobina también lo hará. Es lo que te voy diciendo. El mismo efecto va a producir el CO2. También hay otra forma de que la hemoglobina pierda la afinidad, no sé, se reduzca. Y esta va a ser cuando la hemoglobina se va a unir a un grupo carbamino y va a conformar la carbaminohemoglobina. Entonces, siguiendo esta lógica, imagínate tú de que estás haciendo, no sé, digamos, ejercicio. Entonces vas a ir liberando mucho más CO2 y vas a ir produciendo mucho más ácido láctico. Por lo tanto, se va a ir tornando un medio en el que la concentración de hidrogeniones va a subir.
Por lo tanto, la hemoglobina oxigenada va a liberar mucho más rápido los oxígenos. Es una cuestión que ya lo vamos a ir viendo en próximos capítulos. Entonces, eso sería a grandes rasgos, el efecto Bohr. Ahora, te mencioné al inicio la curva de disociación de la hemoglobina, y es esta de acá, la flecha rosada que tú puedes ver. Esta se puede desviar tanto para la izquierda como para la derecha. Lo hará para la derecha cuando la afinidad del oxígeno va a bajar, ¿no? Pero, ¿en qué situaciones se da? Cuando la PCO2 va a aumentar, la concentración de hidrógeno va a aumentar, la temperatura también aumentará y también aumentará el 2,3 dpg. ¿Ok? Y bueno, lo hará para la izquierda cuando todos esos intervalos que acabo de mencionar están reducidos. Pasamos al siguiente, que vendría a ser la desviación de la curva de disociación. Acá tenemos al oxígeno, lo que estamos viendo siempre. Ahora, bueno, en este inciso. El oxígeno llega con 95 mililitros de mercurio y va a dar su aporte de oxígeno tanto para el espacio intersticial como como para las células. Para el espacio intersticial, no, el líquido intersticial dará 40 mililitros de mercurio y para la célula directamente lo hará con 23, respetando de esa manera la homeostasis. Y bueno, también las células van a bueno, luego de ser utilizado este oxígeno, obviamente se va a traducir en una reducción de nuestra presión de oxígeno inicial, que ahora corresponde a 40 mililitros de mercurio. Pasamos ahora a lo que es el CO2. Así como vimos también el oxígeno, también el CO2 se va a repetir. En el extremo arterial vamos a tener una PCO2 de 45 mililitros de mercurio y en el PCO2 alveolar de 40 mililitros de mercurio. Y como decíamos, una regla de los gases es de que la concentración de gases va a ir de más a menos. Es por eso de que este 45 se va a equiparar y va a lograr esa estabilidad, ¿no? De 40 a 40. De esta manera, en el extremo venoso saliendo como una PCO2 de 40 mililitros de mercurio. Entonces, esa acá se representa en esta curva, ¿no? Que está descendiendo. Listo. Así como vemos también el oxígeno, el transporte de CO2 también va a ser mediado por ciertas moléculas. El primero de ellos es en forma de bicarbonato. Luego también se va a trasladar como en forma de CO2 disuelto y también como carbamino, en su forma carbamino. Ahora tenemos que tener en cuenta que la población más abundante es en forma de bicarbonato. Y bueno, este acá es un grafiquito de más que todo lo que es lo que pasa en la célula. El CO2 disuelto, ¿no? Que estamos viendo acá, va a llegar hacia la célula y también hacia el espacio intersticial. En el espacio intersticial se va a juntar con el agua y van a formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar, formando de esta manera iones hidrógeno y el bicarbonato, ¿no? Ahora, esto es bastante importante y cobra relevancia lo que es el líquido cefalorraquídeo, que va a ser explicado en próximos videos. Bueno, el CO2 también va a ser recepcionado, ¿no? Por difusión simple va a entrar a la célula y también va a pasar el mismo proceso. Solo que en esta vez el bicarbonato va a ser utilizado junto con otro, bueno, ion que vendría a ser el ion cloro. Y ambos se van a intercambiar. Ahora, también, como hemos dicho, se va a disociar en un hidrógeno, no en un protón, y este se va a utilizar justamente para la hemoglobina. Cuando se junta con un protón, se va a convertir en metahemoglobina, que no es lo esencial. Y para evitar eso, hay todo un sistema regulado por la glutatión peroxidasa, que eso se ve en bioquímica. Y bueno, eso sería más que todo la interacción que tiene CO2 en lo que es la célula y también en el líquido intersticial. Así también como el oxígeno, el CO2 también tiene su curva de disociación. Y esta va a estar representada por lo que es el efecto Aldán, que va a describir la oxigenación de la hemoglobina y bueno, cómo se va a manifestar en la capacidad para transportar dióxido de carbono y protones. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando la hemoglobina se oxigena, la afinidad por el dióxido de carbono y los protones va a disminuir. Entonces, si nosotros decimos, a medida de que el oxígeno, bueno, la hemoglobina o la hemoxihemoglobina va a ir desoxigenándose, la afinidad por el dióxido de carbono y por los protones va a aumentar. Y bueno, esto es justamente lo que explicaría por qué al extremo arterial llega a 45 mililitros de mercurio. Y ese vendría a ser lo que es el efecto Aldán. Otra cosa que nos ayuda el efecto Aldán es que va a ayudar a mantener el equilibrio ácido-base y también va a regular el pH. Y bueno, listo.
Pasamos ya a lo último de lo último, que vendría a ser cómo es la interacción que tiene este PCO2 con las células, ¿no? Que va a dar primero soporte de 46 mililitros de mercurio a, bueno, las células tisulares y 45 mililitros de mercurio hacia el líquido intersticial. Y bueno, estas las células lo van a segregar de tal manera que se va a incrementar en el extremo venoso. Listo. Eso sería todo con respecto al transporte. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad con el tema 5 de circulación pulmonar. Hasta luego.